Buenas noches a todos los participantes en la comunidad de aprendizaje del diplomado Inteligencia Emocional para el siglo XXI. Bienvenidos al tercer foro abierto del diplomado, directamente y en vivo por YouTube para todos ustedes. Aquiles Julián desde República Dominicana les doy la bienvenida y brindo con ustedes. Salud. Y hoy vamos a hablar del dominio propio y el manejo del estrés. Todos pueden hacer preguntas e intervenciones a través del chat de YouTube y vamos a irlas respondiendo, ¿ok? Así que pueden hacer sus preguntas, aclaraciones, pedido de aclaraciones, etcétera, y las vamos a ir respondiendo. Así que bienvenidos a todos y comenzamos. Y vamos a comenzar, pues lógicamente, haciendo un pequeño resumen de lo que se trata el tema de dominio propio. Y básicamente es entender que nosotros tenemos prioridades. El dominio propio empieza por definir las prioridades que uno tiene. ¿Por qué? Porque es qué uno va a hacer con su vida, qué uno va a hacer con su tiempo. Cómo vamos a ir organizando nuestras actividades en función de las prioridades o metas que tenemos. Cada persona, desde todas las personas, incluyéndolo a uno, ¿ok? Porque uno es también una persona, pues todas las personas tienen unos intereses que son propios de ella, una agenda, las cosas que piensa hacer, unos objetivos, unos propósitos, unas estrategias. Eso es lo primero que tenemos que entender. Los míos son los míos, lo de otros son los de otros. Y nosotros, pues lógicamente, yo no puedo pedirle a nadie. Y por ahí empiezan el entender el dominio propio. Yo no puedo pedirle a nadie que renuncie o subordine sus intereses, sus objetivos, sus metas, su agenda a los míos. Pero tampoco nadie puede pedirme a mí que subordine los míos a los de él o de ella. Así que yo soy yo, el otro es el otro, vamos a cooperar y a mantener colaboración en todas aquellas áreas en que tengamos afinidad o propósito compartido. Y vamos a respetar aquello donde no lo tenemos. Yo tengo mis intereses, el otro tiene sus intereses. Yo no puedo imponerle al otro los míos, pero tampoco le puedo permitir a nadie que me imponga lo suyo. No hay intereses mejores que los de otro. Es decir, nadie puede decirme a mí que los de él son mejores o prioritarios o más importantes que los míos. No, son los de él. Y los míos son los míos. El dominio propio comienza por definir nosotros claramente cuáles son nuestros intereses y no dejarnos ni chantajear, ni apabullar, ni doblegar, ni subordinar frente a los intereses, puntos de vista o propósitos de nadie. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propio punto de vista, sus propios intereses, sus propios objetivos, su propia agenda, su propia estrategia. Ahora bien, con otras personas que tengamos comunidad de intereses, es decir, que nos interesa lo mismo. No tiene que ser en todo. En las áreas donde tengamos convergencia, en esas áreas colaboramos y actuamos mancomunadamente. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos comunes y desde este punto de vista también tenemos que buscar metas gana-gana. Es decir,
que la persona gane y que yo gane. El dominio propio comienza por asumir nosotros el control de nuestras vidas, el control de nuestro tiempo, el control de nuestras actividades y entender también que nosotros somos los dueños de nuestras emociones. ¿Qué significa que nosotros somos los dueños de nuestras emociones? Que lo que pasa afuera es afuera y lo que pasa adentro es mi responsabilidad. Yo soy responsable de lo que siento, yo soy responsable de lo que pienso, yo soy responsable de lo que digo y yo soy responsable de lo que hago. Yo tengo que asumir la responsabilidad sobre mí. Cuando una persona empieza a decir que fulano me hace molestar, óyeme, nadie te hace molestar, uno se molesta porque a uno le da la gana. La otra persona puede decir lo que él sea. Bueno, es un problema de él. Evidentemente que una persona si me intenta agredir, bueno, pues yo voy a tratar de impedir que me agreda y voy a usar los canales socialmente establecidos para protegerme. Pero que fulano dijo que sultano, fulano y perencejo y sultanejo, todas las personas hablan desde sus intereses, desde su propósito y desde sus agendas. Cuando una gente me dice, no, que lo que tú haces, que tú debieras, ¿quién es él para decirme a mí lo que yo debiera? Óigame, quien debe decirme a mí lo que yo debo, yo solo escucho a dos personas fuera de mí. A mi pareja, a mi esposa. ¿Ok? Ella siempre dice que yo no la escucho, pero yo la escucho más de lo que ella imagina. Y a Dios. Pero fuera de Dios y de mi esposa y de mí mismo, las otras personas tienen sus opiniones. Si coinciden con las mías, chévere. Si difieren de las mías, bueno, pues ellas tienen su derecho a tener sus opiniones, pero no son mejores que las mías, ni las mías mejores que las de ella. Las mías son las mías y las de ella son las de ella. Ese es el aspecto clave. Hay gente que desarrolla una baja autoestima y anda creyéndose que la opinión del otro es más importante. Óigame, la opinión del otro es la del otro y la tuya es la tuya. Ahora bien, tú debes vivir tu vida de acuerdo a tus opiniones, a tus valores, a tus principios, a tus metas. No dejando que otro te chantajee o te presione o te quiera conducir a lo que son planes, objetivos y agendas que no son las tuyas. Así que el dominio propio comienza por asumir la responsabilidad sobre ti y entender que las otras personas, cuando hablan de ti, están hablando de ellas, no de ti. ¿Ok? Las personas siempre hablan de ellas. ¿Por qué? Porque solo tú puedes hablar de ti. Solo tú. Nadie está dentro de ti. Tú tienes tus intereses, tú tienes tus propósitos. Lo mismo estar prestándole atención a opiniones de otros. Cada persona cuando opina desde sus intereses, desde sus agendas, desde sus propósitos. Entonces, cuando tú estás prestando demasiada atención a la persona que tiene un locus de control externo, que le dan demasiada atención a lo que los demás opinen, los demás opinan no en función de tus intereses, de tus objetivos, de tus metas, sino de las de ellos. Así que aprende a asumir la responsabilidad sobre tus intereses, tus objetivos, tus metas y tu agenda.
y coincidiremos en lo que coincidamos y no coincidiremos en lo que no coincidamos. Ese es entender que vivimos en un mundo de personas distintas, en que tendremos áreas de afinidad, pero también tendremos áreas donde tenemos discrepancias y hay que aceptarlo porque esa es la riqueza y la diversidad del mundo. Entonces, asumiendo que tú tienes tus propios objetivos, tu propia meta, tu propia agenda, a partir de ahí, tú puedes definir, ok, ¿cómo yo elijo sentirme? ¿Qué yo elijo pensar? ¿Qué yo elijo decir y qué yo elijo hacer? Porque tú controlas esas partes. ¿Cómo uno controla cómo uno se siente? A través de las imágenes que uno se crea y las cosas que uno se dice. Es decir, el diálogo interno y el teatro interno. Tú puedes recordar las cosas buenas, grandes y positivas que te han ocurrido. ¿Para qué? Para detonar en ti endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina, los neurotransmisores de la felicidad, del entusiasmo. Ok. Por otro lado, tú puedes decirte a ti palabras agradables, alabarte, reconocerte, elogiarte. Tú no tienes que esperar que otro lo haga. Empieza por hacerlo tú contigo. Empieza por hacerte sentir bien. Que el otro opine, esa es la opinión del otro. Esa es la opinión del otro. Hoy estaba yo leyendo, oiga bien, hoy estaba yo leyendo que Marilyn Monroe, oiga bien, Marilyn Monroe sentía que ella no era bonita. Óigame, óigame, un ícono mundial de la belleza que han pasado décadas y sigue siendo el modelo de la belleza a nivel mundial. Ah, ella se sentía que ella no era bonita, se sentía deprimida, vivía tomando barbitúricos para poder soportar la vida. ¿Entiendes? Le faltaba a ella quererse un poquito. Así que imagínate eso. Michael Jackson y Prince, dos estrellas del mundo pop, tenían una alta inseguridad al grado de que cuando convocaron a los artistas para aquella canción en favor de África, de los niños de África, We Are the World, que Michael Jackson había escrito y se había organizado todo, ¿ok? Cuando llegaron los cantantes al estudio, Michael Jackson y Prince entraron en pánico. Y el coordinador tuvo que sacar a Michael Jackson de un baño que estaba en posición fetal, asustado. Okay. Y Prince cogió tanto pánico que se fue y no participó. Michael Jackson pudo participar, pero Prince ni siquiera participó en la grabación porque se fue. Porque se sentían al menos de los demás cantantes. La inseguridad, el sentirse menos que los demás.
es estar respondiendo a los padres tóxicos que todos tenemos dentro, pero que usted tiene que aprender a controlarlo. Usted tiene que aprender a controlar a su padre tóxico y encontrar qué es lo que está diciendo es mentiras. Mentiras y está abusando de uno. Usted es una estrella, usted es excelente, usted es talentoso. ¿Ok? O sea, aprenda a autovalorarse, autorrespetarse, autoelogiarse, autorreconocerse. Si usted tiene un admirador, tiene que ser usted mismo. Usted, admirador de usted. A los demás, es un problema de los demás. Pero si tú no te admiras y tú no te quieres, por más que te quieran y te admiren los otros, tú vas a vivir dentro de ese vacío. Y en ese vacío estuvo Michael Jackson hasta su trágico final. Prince hasta su trágico final. Oye bien, Marilyn Monroe hasta su trágico final. Te estoy hablando de estrellas relumbrantes que muchísimas personas hubiesen deseado una cienava parte del prestigio, el reconocimiento, la fama que ellos tenían, pero ellos tenían padres tóxicos tan fuertes que no se valoraban y no tenían un diálogo interno sano. Tú tienes el control porque tú puedes establecer qué voz tú quieres oír. Yo particularmente escucho la voz de mi padre amoroso, de mi padre cuidador. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es el que yo tengo que oír, el que me conviene oír y el que yo quiero oír. Y por otro lado, entiendo que mi adulto sabe cuándo los otros quieren tomar la palabra y lo frena. Eso hace que tú vivas en un estado de equilibrio. Ah, pero que fulano está hablando mal. Óigame, los haters, ¿verdad? La gente que se dedica a hablar mal, a atacar, a desconsiderar. Eso abunda en todas partes. Hasta en este diplomado hay personas. O sea, que entran para darle que no le gusta a los videos. Entonces, si no le gusta, no lo vea. ¿Por qué usted tiene que marcarlo? Ah, bueno, porque hay gente que su pasión es, ellos se sienten mal y ellos intentan que todo el mundo se sienta mal. Entonces siempre o son groseros de expresiones o son groseros de comportamiento, o hacen cosas orientadas a rebajar a los demás. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Pero eso es de ellos, eso el problema es de ellos. Y lo peor que uno hace es quitarle al otro su problema. Es decir, si el otro tiene su problema, es su problema. Es el caso de la persona que le tiraron basura y él devolvió el canasto con flores, porque cada cual da lo que tiene. Así que si una persona se desboca, yo simplemente le aplico siempre la técnica de la extinción. Yo no tengo que entrar en el juego de denostación o en el juego del otro. Yo voy a jugar mi juego con mis reglas y mis reglas son de aprecio, de empoderamiento, de apoyo, de reconocimiento. Ah, pero usted no quiere eso, es su problema. Yo no tengo guerra ni conmigo ni con nadie.
ni voy a participar de ese tipo de guerra. Ok, es importante, un elemento importante. Ahora, veamos el asunto del estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Que normalmente las personas se estresan cuando dejan que su padre tóxico o su padre normativo prácticamente le cope la vida. Entonces, el padre tóxico, en un momento dado, desvalorizando, cuestionando, generando dudas sobre las capacidades o talentos o competencias de uno. Y el padre normativo queriendo imponer normas arbitrarias. Lo que tú debes, lo que tú no debes, lo que tú tienes que, tú no tienes que, tú puedes, tú no puedes. Hace que la persona que le está prestando demasiada atención a esos dos padres se sienta forzado, se sienta agobiado por una presión interna que lo estresa. Lo primero es que nosotros tenemos unas capacidades. Lo segundo, tenemos una energía. Y tercero, tenemos un tiempo. Lo otro es organiza tu tiempo y organiza tus energías y tus capacidades para acometer tareas. Ahora, entiende lo siguiente. Lo que uno tiene en mente es una cosa y lo que la realidad facilita es otra. Así que un principio importante para manejarse en la vida es como quedó, así era que iba. Ese principio es valiosísimo. Como quedó, así era que iba. Y el segundo, el público no se sabe la obra. ¿Qué significa que el público no se sabe la obra? Que tu idea de la realidad no puede llevarte a un estado de postración porque las personas no saben qué es lo que tú tienes en la cabeza. Así que tú dale para allá y celebra. ¿Y cómo fue que así era que iba? Y eso así era que iba. Ok. Usted, aplicando los principios de los 4 principios, ¿verdad? De la sabiduría tolteca, usted trata de hacer lo máximo. Esto no es una receta para la mediocridad. No, usted se emplea a fondo y trata de hacer lo máximo. Da lo mejor de usted. Pero también tenemos que entender que la realidad establece condiciones y que usted tiene que aceptar que tiene que lidiar con esa realidad. Así que tú tienes un plan y te mueves hacia tu plan, pero lidiando con las facilidades o los inconvenientes que la realidad propone. Y lo que importa es que tú avances y te muevas en la dirección de tus objetivos. Si una persona estudia Derecho y se gradúa en 4 años y otra persona estudia Derecho y por sus circunstancias, su carrera duró 6 años y otra persona estudia Derecho y por las circunstancias duró 8 años, el título del que se graduó en 6 o en el que se graduó en 8 es el mismo título que el que se graduó en 4. Ahora, a mí me hubiese gustado, sí, pero las circunstancias son las circunstancias. Ahora, lograste graduarte. Eso es el objetivo. Ese es el objetivo. El objetivo no es, ay, como ya yo no me gradué en 4, lo abandono. No, esa es la mediocridad. Usted hace la cosa y avanza y avanza y avanza hasta que usted llega a lo que usted se propuso. Punto. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias lo permitan. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos que lidiar
con circunstancias que están muchas veces fuera de nuestro control. Por ejemplo, ¿qué pasa si se va el internet? ¿Qué pasa si hay un blackout eléctrico? Bueno, pasó, se reprograma y se sigue hacia adelante. Pero a mí me hubiese gustado, la vida no es de lo que te hubiese gustado, la vida es de lo que se puede hacer. El estrés viene cuando tú te impones a ti mismo una serie de presiones o exigencias que están fuera de, de tus posibilidades o de tus capacidades o de no son lógicas, no son posibles. Entonces se empieza a sentir presionado. A veces es un estrés de otros, porque recuérdate que yo tengo mi padre tóxico, yo tengo mi padre normativo, pero ¿qué tú crees que tienen los otros? ¿Qué tú crees que tienen los demás? Pues su padre tóxico y su padre normativo. ¿Y qué tú piensas que ellos tienen? Que muchas veces la gente con su padre tóxico, su padre normativo, viene y nos quiere contaminar a nosotros con lo que son sus creencias, que tú debes, que tú tienes que. Y a esas personas simplemente hay que ponerle una raya. Y si es tu jefe, vamos a definir prioridades. Yo tenía yo era gerente en una empresa. Entonces el dueño de la empresa me decía, hay que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo le decía, chévere, vamos a ponerle un orden. Vamos a ponerle un orden. De las 5 cosas, ¿qué es lo primero, lo más prioritario? Todas no se pueden hacer al mismo tiempo. Vamos a establecer un orden. Vamos a establecer un procedimiento. Las personas a veces quieren presionarnos o chantajearnos, pero está en uno si uno se deja chantajear o presionar. Vamos a establecer un procedimiento. Ahora, cuando establecemos un orden, entonces nos aplicamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo que cuenta no es la preocupación, ni la mortificación, ni los estados neuróticos y alterados. Lo que cuentan son los resultados. El estrés, o uno se lo autoprovoca, dejando que el padre tóxico o el padre normativo estén haciendo sentir a uno mal, o dejamos que los padres normativos y tóxicos de otros nos presionen y nos alteren. Ahora, recuérdate, lo que el otro puede estar haciendo es un problema del otro. Afuera puede llover, pero dentro el sol está reluciente. Tu clima interno lo decides tú. Y eso hace que tú te puedas mover en calma, en medio del caos, en medio del caos emocional, en medio del caos conductual de gente que no se controla. Vamos a ver si tenemos personas con preguntas. Cielo. Vamos a ver.
Cris, ¿tenemos preguntas? Estamos esperando, escriban preguntas y áreas de aclaración para darle solución. Otra cosa importante, y vamos a compartir un material sobre eso, tiene que ver con entender que nuestra percepción de la realidad es limitada. Eso es más importante de lo que uno se imagina. El entender que nosotros percibimos la realidad de manera parcial. Eso hace que toda opinión que uno tenga y todo criterio que uno tenga sea provisional. Mucha gente ignora lo que son los sesgos cognitivos. Cada vez que yo veo a alguien hablando con esta seguridad, con esta confianza, y bueno, a veces estamos un poquito equivocados. Una pregunta de Rubén. Ok, tenemos una pregunta. ¿Cómo trabajar con esos padres tóxicos? Dice, ¿cómo trabajar con los padres tóxicos? Bien, básicamente, uno evidenciar cuál es su tarea, o sea, cuál es la función del padre tóxico. El padre tóxico es la representación de todas las instancias con las que uno vivió, incluyendo los propios padres, figuras de autoridad, etcétera, que se refirieron a nosotros en términos desvalorativos, denostativos. Esa es la opinión de ellos. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres una persona valiosa. O sea, lo primero que yo tengo que entender, que yo soy valioso, talentoso, capaz. Bueno, yo no es que yo tengo toda la capacidad, no, yo soy capaz en lo que soy capaz y en lo que yo no soy capaz, pues no soy capaz. Busco a alguien que sea capaz en eso. O sea, uno tiene que entender y darse su valor y reconocer las áreas de fortaleza. Y uno debe, le conviene pulirse y brillar donde tú puedes brillar. Hay áreas donde tú puedes brillar y hay áreas donde tú no puedes brillar. ¿Por qué? Porque no tienes ese talento, no tienes ese don. No hay cosa más tonta que una gente que quiere destacar en un área para la que él no da. Cantar cuando él no tiene voz. Ok. Bailar cuando él tiene dos pies izquierdos. Uno da para una cosa y uno no da para otras. Lo importante es en qué tú das. Y entonces no oír al padre tóxico por entender que esa es la opinión de otros. Ahora, tú eres valioso, tú tienes talento, tú tienes capacidades. Recuérdate eso a ti mismo. Y no le acepte a nadie que te rebaje ni en un centímetro. En caso de la humildad, ¿puede usted ampliar el concepto y cómo afecta en la autogestión? El caso de la... En caso de la humildad, ¿puede usted ampliar el concepto y cómo afecta en la La pregunta es, en caso de la humildad, si puedo ampliar el concepto y cómo afecta en el caso de la autogestión. Ok, ¿qué es la humildad? La humildad es entender
que nosotros no somos más que nadie. Pero igual de humildad es entender que nadie es más que nosotros. Nosotros tenemos nuestros intereses, nuestros valores, y el otro tiene sus intereses y sus valores. Cuando tú te reconoces a ti mismo, eso no te quita humildad. Humildad, falta de humildad sería que yo considere que yo soy el único que tiene tal cosa o el que más tiene tal cosa. No, no, no. Tú eres valioso, pero yo soy valioso también. Yo soy valioso, pero tú eres valioso. La humildad está en reconocer que todos somos premios mayores en la vida de los demás. Así que yo soy un premio mayor que no voy a durar para siempre, pero tú también eres un premio mayor que no vas a durar para siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien sentirse así! O sea, la humildad está en no reconocernos por encima de nadie, pero es igual entender que nadie está por encima de nosotros. Tenemos que concentrarnos en nuestras fortalezas, entendiendo que tenemos debilidades. ¿Ok? Una persona poco humilde cree que todo es fortaleza. Tercera. ¿Cómo puedo controlar no ofenderme cuando alguien trata de hacerlo? Bien. ¿Cómo puedo controlar no ofenderme cuando alguien trata de ofenderme? Entendiendo que eso es el otro. ¿Qué hace el otro? Eso es ruido. Imagínate que, por ejemplo, una persona me dice a mí, calvo. Problema del otro. O sea, que si una persona me dice calvo, eso me quita pelo. Ahora, si una persona me dice a mí rubio, eso hace el color de mi pelo rubio. Lo que las otras personas tienen son opiniones y son sus opiniones. Tienen derecho a opinar eso. Oye, la gente tiene derecho a opinar lo que le dé la gana. Pero tú tienes derecho también a tener las tuyas. La riqueza de esto es entender que podemos tener distintas opiniones. Cuando una persona opina desde su punto de vista, desde sus intereses, desde sus metas. Tú no debieras estar haciendo eso. Tú qué sé yo, porque a la gente le gusta estar controlándole la vida al otro. Entonces, ¿quién es que está diciéndome lo que yo debo, lo que no debo? El padre normativo del otro. Si yo no le presto mucha atención al mío, ¿tú crees que yo le voy a prestar más atención al de los otros? Entonces, que la otra persona insulta. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona insulta, él no está hablando de mí, está hablando de él. Así que uno elige entender que el otro está revelando su pobreza o su miseria o su mediocridad. Y mantener tu opinión sobre ti. ¿Qué es el locus? El locus de control es el centro de control de las personas. Hay personas que tienen un locus de control interno. Ese tipo de persona no le presta mucha atención a la opinión de los otros, sino a la opinión que él tiene. Ahora, las personas que tienen un locus de control externo están demasiado pendientes de qué opinan los demás, de que si los demás lo aprueban, tienen una necesidad de aprobación, y la gente, cuando se da cuenta de eso, entonces manipula para moverte en una dirección o en otra. Tú no tienes que complacer a nadie. Tú tienes que complacerte a ti. Tú tienes tus metas, tú tienes tus objetivos. Tú cada decisión pues la evalúas en función de tu conveniencia, en función de tus intereses. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo lograr el equilibrio entre dar y el recibir sin generar estrés y alterar las emociones? ¿Cómo equilibrar entre el dar y el recibir
sin generar estrés ni alterar las emociones. Lo primero es entender que la vida se basa en el dar y en la reciprocidad. Ahora bien, si tú das, tú debes recibir. ¿Por qué? Porque es la ley de la reciprocidad. Y si tú no recibes, cambia de donde tú das. Eso significa lo siguiente. Si yo te doy a ti buen trato, debo recibir buen trato. Si tú no me tratas bien, pese a que yo te doy buen trato, simplemente cambio de la persona, cambio de persona. Yo no puedo cambiar a las personas, pero puedo cambiar de persona. Yo no puedo cambiar nada, pero yo puedo cambiarme de lugar, moverme. Es una cuestión que yo la tengo bien clara y que te animo a ti a que lo tengas claro también. Así que si tú le das amor a una persona, tú debes recibir amor. ¿Cuál es el primer amor que uno tiene? Después del amor a Dios, es el amor a ti mismo. Fíjate que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, más que a ti mismo, en vez de a ti mismo. No dice eso, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor al prójimo es parte del amor a ti mismo. Si una persona no te da a ti, no te devuelve a ti lo que tú das en cuanto a buen trato, en cuanto a cariño, en cuanto a apoyo, esa persona simplemente te está diciendo que no es la persona digna de lo que tú aportas. Cambia de lugar. Yo me río mucho cuando yo veo gente de que sufriendo por personas. Eso no tiene sentido. En un mundo donde hay 7 millones, 7.6 billones, 7.600 billones de personas, ¿usted cree que una persona es la que le va a hacer feliz? No. Usted es feliz cuando usted se quiere a sí mismo y se rodea de gente que lo quiere y está dedicado a cosas significativas y tú tienes el amor del Padre en ti y tú vas a tener gente que te quiera. Así que yo quiero a quien me quiere. ¿Por qué? Porque dar y recibir. Si doy amor, tengo que recibir amor. Si doy apoyo, tengo que recibir apoyo. Así es que funciona el mundo. Así es que funciona el mundo. Y cuando usted está entrando en relaciones tóxicas, en relaciones de codependencia, donde te sacan y te ordeñan y tú no recibes, tú tienes un problema. Un problema de baja autoestima, un problema de querer necesitar apoyo de otros. Y si tú no te quieres, la gente se va a dar cuenta. Y algunos aprovechados y algunas personas manipuladoras van a abusar de ti. Pero para que una persona te abuse, está mal que te abuse, pero está peor que tú te expongas y te dejes abusar. ¿Cómo ayudar a esos padres tóxicos? ¿Cómo ayudar? A los padres tóxicos. Bien. Cuando hablamos de padre tóxico, no estamos hablando de una persona externa a uno. Cuando hablamos de padre tóxico, estamos hablando del padre tóxico interno. Ahora, hay veces que tenemos padres o parientes o personas tóxicas. ¿Ok? Desconsiderados, prepotentes, abusivos,
deslenguados. Yo no puedo cambiar a las personas. Y tú no puedes cambiar a nadie. Tu trabajo es cambiarte tú. Ahora, si tú sabes cómo una persona es, la primera condición es ponerle una etiqueta. Así que yo le pongo una etiqueta a la persona, ese rótulo, ya yo sé cómo esa persona es. Por ejemplo, digamos que una persona es mentirosa. Pues yo le pongo su rótulo, mentiroso. Ya nada de lo que él diga. Nada de lo que él diga a mí me va a importar porque todo lo que él dice para mí es una mentira. Yo no tengo que sentarme a evaluar ni a discernir. Él se ganó su título de mentiroso. Yo lo escucho, no le discuto porque yo no tengo que discutir con nadie. Pero ya yo sé lo que él es. Tú eres esto. ¿Bien? Esa es tu opinión. Imagínate que tú me dices, usted es un mentiroso. ¿Bien? Esa es tu opinión. Ya, esa es la opinión de él. Yo no tengo que discutirle a nadie su opinión porque la opinión de toda persona es verdad para él, no para mí. Mis opiniones son mis verdades, que no son las tuyas ni son las de nadie. Entonces, cuando las personas son tóxicas, simplemente usted le pone su rotulito tóxico y ya tú sabes que es lo que viene por ahí, fuego graneado. Siempre que tú puedas evitarlo, los evitas. No queda de otra, porque ni tú ni yo podemos cambiar a nadie, pero sí podemos cambiarnos a nosotros. Podemos impedir que las expresiones de otra persona nos hieran, nos ofendan o nos molesten. Porque son las opiniones de ellos y eso nada tiene que ver contigo. Habla de cómo es el corazón de esas personas, no de ti. Vamos a ver quién más. El autovalorarme, quererme, aceptarme, sentirme valiosa, no me acercaría a ser una persona orgullosa. Eso sería terrible, el peligro de irme al otro extremo. La pregunta es que si el autovalorarme, quererme a mí mismo, reconocerme, no me haría una persona orgullosa, porque eso sería irme al otro extremo. No. Y te voy a decir por qué. Porque el hecho de que yo me autovalore no significa que yo me considere mejor que nadie. Yo me autovaloro porque yo considero que tú también eres valioso. Ahora, no tenemos que ser valiosos en lo mismo. Yo puedo ser muy bueno en unas cosas, pero yo no soy tan bueno en otras. El hecho de que yo me considere bueno en lo que yo soy bueno no significa que yo soy bueno en todo. El orgullo empieza cuando uno quiere negar las áreas donde uno es débil. Cuando uno quiere negar que uno tiene deficiencias en algunas cosas. No, tú tienes que amar lo que tú tienes de valor, pero entender que los demás tienen sus áreas de valor, que no tienen que ser las tuyas. Ok, digamos que la vida es como una orquesta. Entonces, la trompeta no tiene que sentirse más que el saxofón, ni el saxofón y la trompeta más que el piano. Cada instrumento aporta. Cada instrumento aporta. Ninguno es superior al otro. Y la belleza surge
de la armonía y la concertación de todos. Si tú te valoras, eso no te hace a ti superior. Eso te hace a ti una persona que reconoce el regalo que tú aportas al mundo, porque todos vinimos para dejar una huella y hacer un gran aporte. Lo penoso es que no reconozcamos ese valor que tenemos y no nos saquemos el máximo brillo. Ahora, no es que tu brillo es superior al del otro, es que tú brillas en lo que tú debes brillar y el otro brilla en lo que debe brillar. Y todos aportamos un poquito de luz para un mundo mejor. ¿Cómo tratar a mis compañeros tóxicos en el trabajo cuando convivo con ellos 8 horas? ¿Cómo tratar a mis compañeros tóxicos en el trabajo cuando convivo con ellos 8 horas? Ahí debemos usar un poco el principio Pigmalión. Es decir, tomemos las áreas de valor. Oye, una persona es tóxica. Eso no significa que esa persona no tiene valores, ni que no tiene talentos. No, todas las personas tienen valores, talentos. Todas las personas aportan. Hay gente que ha desarrollado una estrategia vital de rebajar a los demás como una actitud defensiva. Ahora, si ya yo sé que es así, yo a esa persona, cuando me dirija a ella, le voy a hablar en el área donde yo considero que son buenas. Es decir, las voy a elogiar y las voy a reconocer. Sistemáticamente, uno tiene que ser una máquina de reconocer a los demás, de elogiar a los demás y de valorar a los demás. Sistemáticamente, entendiendo que esa persona tiene esa manera, pero cuando tú hablas correctamente de ella y en forma elogiosa, no solamente de frente, sino de espalda, permanentemente, tú neutralizas a esa persona. Y eso es lo que tú quieres. Tú no la vas a cambiar, pero la puedes neutralizar con respecto a ti. Imagínate que una persona me dice a mí, usted es un esto, usted es un lo otro. Yo lo digo, realmente, a mí me apena mucho que tú tengas una opinión tan deprimente de mí. Sin embargo, déjame decirte que para mí tú eres esto, esto y esto, y le doy una opinión positiva. Espero algún día que tú reconozcas en mí algo de valor, pero para mí tú siempre vas a ser una persona tal, valiosa. ¿Ves? Hay personas que te quieren provocar para que tú bajes al lodazal. Tú no tienes que caer en el lodazal. Si alguien quiere vivir en su lodazal, es un problema de ella, no tuyo. Vamos a ver. Tres preguntas más y cerramos. Nosotros vivimos rodeados de personas y cada persona cree que tiene la razón y que tiene la verdad
uno no puede caer en ese juego. Todas las opiniones que las personas tienen son provisionales y son transitorias y son parciales. Pero también las mías. O sea, no es que yo tenga una opinión mejor o más completa. No, no. Frente a la vida, lo que uno tiene que tener es curiosidad para enriquecerse con las opiniones de otros. Pero si una persona quiere vivir su vida peleando, denostando, rebajando, ese es un problema de esa persona. El trabajo que uno debe buscar es qué es lo que cada persona aporta a mi vida, en qué cada persona me enriquece, dónde están los talentos, capacidades de esa persona que me pueden complementar. Defectos, todos lo tenemos. Pero cuando yo miro el defecto del otro, estoy enseñándole al otro a buscar los defectos en mí. Sin embargo, cuando yo miro los talentos, los dones, las capacidades en otros y se las reconozco, le estoy enseñando a esa persona a ver eso mismo en mí. ¿Cómo tratar con la pareja cuando es altamente estresada y otra cuando la persona es tóxica? ¿Cómo tratar con la pareja cuando es muy estresada o cuando es tóxica? Una persona estresada va a tener que aprender ella a no caer en la trampa del estrés. Recuérdate que la trampa del estrés proviene de autoexigencia que la persona se hace. Por un lado, el padre tóxico, rebajando y creando, hay un síndrome que se llama el síndrome del estafador, en que las personas se creen que tienen algo que no merecen, que ya no son dignas del puesto o del nivel o de la fama. Se sienten, el síndrome del estafador proviene de la inseguridad que crea el padre tóxico. Ya yo te dije a ti que Marilyn Monroe no se consideraba hermosa, que Michael Jackson y Prince se sentían acomplejados y altamente inseguros con respecto a los otros cantantes. Y óyeme, la mayoría de esos cantantes hubiesen querido la mitad de la fama de Michael Jackson o de Prince, pero ellos la tenían y se consideraban inseguros. El síndrome del estafador. Tremendo eso. Entonces, esas personas, el padre tóxico o el padre normativo que están dentro, es lo que le está llevando estrés a la gente. Porque a fin de cuentas, afuera, ¿qué es lo que hay? Tareas. ¿Y cómo se comete una tarea? Una tarea se comete planificando y organizando el trabajo. ¿Y cómo se planifica? Desde el resultado final hacia atrás. Digamos que yo tengo que hacer una tarea para el viernes. Entonces, esto es muy simple. El 33% tiene que estar hecho el lunes, el 33% el martes y el 33% el miércoles. El jueves se revisa, se pule y se corrige y el viernes está entregado. Eso es planificación, organizar el trabajo. Organizar el trabajo, ¿por qué? Porque el trabajo tiene una serie de acciones, esas acciones se hacen en un tiempo determinado. Ahora, una persona que esté ella misma diciéndose que yo no doy, que yo creo que no doy, pero eso cualquier persona empieza a decirte eso y tú mismo te vas a sentir incómodo. Es el diálogo interno y las imágenes que tú ves en tu mente. Si tú ves gente criticándote o gente burlándose, o sea, pero esas son imágenes que tú te estás creando. ¿Por qué tú no ves gente aplaudiéndote? Yo cada vez que voy a hacer algo, veo gente aplaudiéndome, gente felicitándome. Antes de yo arrancar. ¿Por qué? Porque eso te genera un impulso hacia hacer cosas. O sea, tú pierdes cualquier miedo escénico cuando tú visualizas y prevé
el triunfo y el éxito. Entonces, a las personas hay que enseñarle a manejar a su padre tóxico y a su padre normativo. Eso no lo puede hacer nadie por nadie. Eso cada quien lo tiene que hacer con sí mismo. ¿Ok? Y cuando una persona es tóxica, bueno, no la podemos cambiar. Por ejemplo, tú podrías cambiar a ciertas personas tóxicas. Un amigo, por ejemplo. Yo no tengo que, le saco los pies, como decimos en República Dominicana. Ahora, digamos que el tóxico sea mi padre. Establezco un cierto nivel de distancia. ¿Por qué? Porque ya yo sé que cada vez que él abra la boca, ¿qué es lo que viene? Y segundo, ya yo estoy programado. Eso es como cuando tú te vas a tomar algo que tú sabes que es amargo. Ya tú sabes que es amargo. Trágatelo rápido, sal de eso. Y reduce el tiempo de exposición. No entres en el juego del otro. Hay gente que está molesta, entonces quiere que el otro se moleste. Quiere venir con... Y tú, si ya sabes que ese es el juego del otro, ese es el juego de él, no el tuyo. Bien, una última pregunta y cerramos. ¿Cómo nos ayuda el dominio propio y el manejo del estrés en el ejercicio profesional de la psicología? Óyeme, normalmente un psicólogo, si es un psicólogo clínico, va a tratar con personas alteradas. Normalmente, ¿verdad? Personas que tienen un grado de desequilibrio. Si una persona por las neuronas espejos se deja un poco influir por los estados del ánimo del otro o por las actitudes del otro, entonces puede ser que en vez de un paciente hayan dos. Una de las cosas que uno debe lograr y puede lograr es a través del autocontrol, influir. Hay una técnica, se llama rapport, donde tú empiezas a hacer cambios en ti para inducir esos cambios en el otro. Cambios que van desde los modelos de respiración a cambios comportamentales, gestuales, etc. El dominio propio es clave si queremos influir en otros. Un psicólogo, esa es su única herramienta, la influencia. Y lógicamente, cuando tú tienes una persona en estado de desequilibrio, tú tienes una persona que tiene un diálogo interno tóxico, en perjuicio de sí mismo, tú tienes una persona que quiere, se deja manipular e influir por las opiniones de su entorno y muestra desajustes. Entonces, tú puedes irle enseñando a la persona cómo lidiar con las presiones que él mismo se impone y con las presiones externas. El manejo del estado, o sea, el dominio propio y el manejo del estrés son dos herramientas invaluables para un psicólogo, para un docente, para toda persona que brega con otras personas, supervisor, a nivel laboral, a nivel del manejo en la relación con los hijos, en la relación con la pareja, en la relación del hogar, en la comunidad, en la vecindad. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los problemas y las tragedias que vemos
es de personas que perdieron el control y dejaron que sus pasiones se sobrepasaran a su equilibrio mental, se desmandaron en conductas perjudiciales, y también en personas que ellas mismas se dejaron arropar y se derrumbaron bajo sus propias autopresiones, ¿verdad? Y la presión externa. Y llegaron a la depresión o llegan incluso al suicidio, ignorando el gran valor que tienen y el gran aporte que están llamadas a hacer en el mundo. Señores, nos vemos el próximo jueves a las 9:30 por YouTube. Abrazos para todos.